Buenos días a todos. Nos disponemos al trabajo de la mañana. Espalda recta, pies firmes sobre el piso. Cerramos los ojos. Una respiración profunda. Dice luz en el sendero. Tratad de aliviar un poco el pesado karma del mundo. Dad vuestra ayuda a las manos menos fuertes que están conteniendo los poderes de las tinieblas para alcanzar la completa victoria. Entráis entonces en una fraternidad de la alegría que trae, es cierto, terribles trabajos y tristezas profundas, pero también una grande y siempre creciente bienaventuranza. Gracias. Buen día a todos. Aunque estamos esperando por noticia de nuestro querido director acá del instituto, tenemos que continuar en su nombre, su trabajo. Y es también en el Yoga Sutra, el Sutra 2.27 y 2.28 que cierra esta parte de análisis de los kleshas, aunque yo he dado un salto cuántico ahí, porque estábamos en el 17, pero dice, esta iluminación más elevada se alcanza por 7 etapas. Quiere decir, hay grados de iluminación. Y entonces, eso tiene relación con los vehículos de la conciencia y los planos, o planes creo, planos del mundo, de los mundos sucesivos llamados en la tradición hindú, los lokas o mundos. Porque cada iniciación, que es una expansión de conciencia y una regeneración, porque también un nuevo nacimiento a un nuevo mundo, se da en un distinto plano o mundo, con otro vehículo adecuado, un vehículo de conciencia. Entonces, una de las partes más especiales que acrecenta Dr. Taimini en su libro La ciencia de la yoga, con bases también en la introducción a la yoga de Anye Besant, que él lo toma
como directiva, está en el Sutra 1.17, que dice: el Samadhi Samprajñata es aquel que va acompañado de razonamiento, que es mente concreta, reflexión abstracta, bienaventuranza, buddhi, y sentido de individualidad, atma. Entonces él hace hay acá bueno, ¿verdad que debería haber, o será que en la edición española, qué pasó? ¿Dónde está el dibujo? Lo pusiera en otra parte. Sí, lo han puesto al inicio. Un poco raro porque la persona tiene que salir a procurar eso. Ahí está. Entonces, para aquellos que están interesados, yo considero indispensable leer todo el libro y más de una vez. Pero ahí los dibujos son facilitadores de la comprensión, y él elabora 7 Samprajñata Samadhi más 2, el Nirbija y el Dharmamegha Samadhi, en el nivel del Atma o del Purusha, y entonces se puede mejor comprender esta idea de que por una purificación progresiva, aquí dice el 28, se alcanza 7 etapas, ¿verdad? Por lo menos en el nivel manifestado. Destruida la impureza por la práctica de los ejercicios componentes de la yoga, surge la iluminación espiritual que desarrolla el conocimiento discernidor de la realidad. Entonces, esta parte filosófica es para inducir uno a tener fuerza para practicar con perseverancia estos ejercicios de yoga hasta los niveles de la iluminación que supongo no vendrán para la mayoría de los mortales en la misma encarnación. No quiero ser pesimista, pero también no quiero crear una expectativa que después dará efecto aún peor cuando los resultados no vienen. Ahí se pone el libro a la basura y que todo es una mentira. No, es que lo que se puede hacer es desarrollar el sendero como una sucesión de estadios de conciencia que sería el desarrollo natural de la conciencia segundo una sucesión de varias reencarnaciones, pero que así entonces se va a acelerar por una práctica. Todo que la yoga como método y ciencia puede ofrecernos es un foco de disciplina para acelerar lo que por la vía natural tomaría centenares de reencarnaciones. Y si les gusta, yo tengo un amigo ahí en Brasilia que dice: mira, no me gusta esta aceleración. No, es que es muy brasileño, vamos a llevar el tiempo. Pero no percibe uno, porque es la cuestión de discernimiento, que si no tenemos esta aceleración, el sacrificio es aún mayor, porque toma como juros y corrección monetaria, como llaman en español.
es que si tú pones en muchas prestaciones o préstamos el cartón, la tarjeta de crédito, sí, los intereses. Entonces el costo final es muy mayor. Pero creen los más despistados que están haciendo una gran ventaja tomando centenares de reencarnaciones. ¿No es? Entonces no, dejo a cada uno hacer su reflexión, porque a este punto ya se debería haber comprendido lo que ha puesto Patanjali en el 2.17, o mejor 2.15, que por el continuo cambio parinama de las cosas en la vida. Mira que íbamos a sacar una foto ayer por la mañana. Ahí Ernesto llegó a nosotros y dice, no, hacemos a tarde que el sol está mejor. ¿Ah? Y yo tenía una intuición, pero no voy a decir nada, que hay que hacer cuando se tiene la oportunidad. Y después, si hay una oportunidad, aún mejor se haga una segunda vez, pero no se pierde. ¿Ah? Y ya ahora esta foto va a ser sin él, así lo parece. ¿Ah? Entonces, es que damos por garantizada una cosa y Parinama nos puede pegar a cualquier momento con un cambio que está fuera del control. Aunque tengamos mucha filosofía para aceptar el karma y todo eso, ¿verdad? Pero no es garantizado. Puede venir una lluvia, puede venir... En Brasil 31 se enfermaron de los 60 que estaban en el hotel. No sé cómo se pasó los que estaban fuera de la escuela de verano también viniendo. Porque el agua de la... Bueno, se demitieron el responsable allá de la Secretaría de Agua. Todo parece que el dinero no llega a las funciones sanitarias que debería llegar. Y ahí uno no sabe ni siquiera explicar. ¿Por qué? Porque hay un karma colectivo. No hemos entrado en eso ayer, ¿verdad? Porque no quiero también sacar el sueño de usted. Pero cada vez que tenemos una familia ya tiene su karma colectivo, que es la suma de los karmas individuales por los hechos que se han creado juntos. Entonces ya no es solo el individual, sino que hay un agregado colectivo que como grupo recibe por participación a veces proporcional a la responsabilidad de cada uno, y sea para una familia, para un barrio, para una comunidad, para un edificio. ¿Alguien de ustedes ha sido síndico de un edificio? Experiencia inolvidable. Eso. Ahora, mira que se pelean para ser presidentes de una república o gobernadores de una provincia, pero tú lo imaginas las presiones. Y eso es colectivo, por supuesto. Y tiene su karma que viene de la administración anterior, y de la anterior, de la anterior, y de la anterior, de la anterior, de la anterior, y la previa. Y así es una situación compleja. Y Platón es muy rico en proponer en la República que el colectivo es solamente un espejo del individual. Y lo dice de forma distinta Krishnamurti. Que vosotros son el mundo. O que nosotros somos el mundo. Porque es verdad que es solo una multiplicación de suma de cada
suma individual de karma. Y al revés, que entonces si vamos a tomar la evolución colectiva, eso toma como, ahí hay que leer la doctrina secreta, hay las razas y su raza, que significan civilizaciones, y cada uno con miles de años, y sumando pasa para cantidades de números, mejor no mencionar, y ahí el señor Litvite lo acrecenta. Pero no tenemos que esperar toda la raza para alcanzar la iluminación. Y al revés, el señor Sinet le pregunta al maestro, ¿por qué no llegamos luego a él? Él dice, te olvidas que hace falta razas enteras. Si no, estaríamos todos iluminados ahora. Y no es así, ¿verdad? Pero podremos acelerar sin esperar que los otros que todavía no despertaron, incluso para ayudarlos. Esto es la propuesta del sendero de iluminación. Se acelera a uno para mejor poder ayudar a los otros, ¿verdad? Y entonces dice este señor Geoffrey Hodgson, desde que el hombre es un ser autoconsciente, él posee el poder de someterse a un proceso de estimulación o amadurecimiento espiritual, que sería el sendero, para una autoaceleración. No sé si me perciben que el sendero no es una cosa natural. Quiere decir que hay peligros y hay reglas para evitarlos. Y los que quieren con negligencia ingresar en eso, sin tomar las reglas como seguridad del percurso, están, por supuesto, en gran peligro. Él puede apresar la realización de su meta a través de la aplicación deliberada, de una forma intensificada, los principios que gobiernan el crecimiento normal o natural. Entonces, lo que se estudia es cómo crece la planta, y después se hace una ciencia, ¿no es?, con la biología, con la botánica y técnicas de agricultura, y ahí se consigue alimentar 7 billones de personas, o 1.000 millones, yo creo que dicen acá, que por la vía natural no tendríamos cómo alimentar. Ahí se hace una intensificación de la agricultura. Aplicar eso a la vida de uno como una intensificación del desarrollo espiritual no va a agradar a todos, primero, porque como he dado un ejemplo brasileño ahí, y no debe ser forzado, porque si uno no está dispuesto a seguir la regla, puede ser peor, porque puede caer a la mano izquierda, quiere decir en la tradición la magia negra, porque desarrolla poderes que pueden ser utilizados no solamente para el bien. Y hay quien tenga ambiciones de desarrollar estos poderes para sacar ahí alguna ventaja personal. Y eso sería lo peor. Porque entonces, al revés de irse a la iluminación, él se va a la dicha, él se va a un camino de destrucción progresiva. Entonces, por eso esas cosas son consideradas secretas. Y hemos hablado, por ejemplo, del ejemplo del Génesis,
que decía que no se debería comer del fruto de aquel árbol, porque ¿sí? Sí, del bien y del mal, quiero es simbolizado por la manzana. La manzana es la culpable de todo. Ahí se pasa de la manzana, se pasa a la mujer, que la mujer pasa a la serpiente, siempre hay un culpable, pero en verdad aquí ahí el último es la manzana. Mas eso es todo, la mala utilización de una fuerza que ahí sí es natural, pero está siendo utilizada de manera impura o no natural. Y en tiempos modernos o contemporáneos parece que es necesario hablar mucho de esas cosas, porque hemos incluso nos olvidado de lo que es lo natural. También eso es ya el natural no es obvio. Entonces no voy a perder tiempo en eso, porque para uno que quiere tomar el sendero oculto, el natural por lo menos tiene que ser conocido. Es la primera referencia de la voluntad divina. Al seguir por este razonamiento, entonces el dibujo del Dr. Taimini lo dice que para cada estadio de Samadhi corresponde un vehículo de la conciencia. A la tradición ayer he introducido algunos conceptos, que la primera gran expansión o iniciación se llama Parivrajaka en el hinduismo o Sakridagami en el budismo, y lo significa, ¿será que yo puedo? Así. Que ahí puedo sentar más aprumado, porque si no, ¿verdad? Ahí está. Me llamaba la atención el señor doctor Ravi Ravindra, que jamás sentaba de una manera que los pulmones no pudieran hacer todo su trabajo con naturalidad. Y también Vivekananda y Krishnamurti lo toman que la columna a lo mejor, porque estamos sin percibirlo sobrecargando los órganos y no dejando algunas energías pasar de la manera más natural, ¿verdad? ¿Verdad? Entonces, y eso es muy importante, creo. La palabra parivrajaka quiere decir el que no tiene donde morar o renunció a vivir o renunció al mundo. No tiene casa. La señora Radha Muñe escribió un artículo, Estagios en el Sendero. Ustedes lo tienen en español. Estagios. ¿Ya han leído este artículo? Es que hemos hecho en portugués libros de artículos de ella. Y este es lo que vale. Ella traduce, vamos a decir, en lenguaje de regeneración cada uno de los tradicionales estagios del sendero. Entonces ella decía, van a tener que procurar eso en inglés. Stages on the path, o algo así, deixa eu ver. Etapas. Si después me solicitan, yo puedo enviar quizá la versión en portugués para que lo confronten y lo encuentren. Y
acho que é Stages on the Path. Lo importante es que ella decía que vivir en una familia, vivir en una colectividad, tener el apoyo de un grupo y un karma colectivo como consecuencia, si dicen que en Brasil, voy a hacer un paréntesis, en Brasil hay una prueba para uno que ha pasado por la prueba de la universidad para se tornar abogado, y para recibir la autorización hay una segunda prueba para ingreso al consejo. Uno es licenciado, pero puede no ser abogado aceptado por el consejo, entonces no puede actuar. Sí, hay alguna cosa, no sé cómo es el nombre de ustedes. Y ahí esta prueba es muy concurrida. Un candidato a la pregunta se pusiera, ¿cuál es la penalidad máxima que se da a un hombre por bigamia? Ahí tenía que llenar. Un candidato lo ha puesto 2 suegras. ¡Qué cosa! Nada más. Entonces, quiero decir que hay sus problemas en una colectividad, pero aún la familia es que nos apoya cuando vamos a tener una dolencia, con necesitar de un cuidado, cuando tenemos un problema financiero, ¿no es verdad? Y si estuviéramos completamente solos, ahí la cosa se cambia más difícil. Entonces, el comentario de la señora Rada es que, no sé si hay la palabra trinchera en una guerra, estamos por una colectividad, sí, protegidos ahí con colegas, hermanos de guerra en una trinchera, y ella lo compara a una familia. La familia es un lugar de protección colectiva para confrontar o protegerse del mundo. El Parivrajaka renunció a eso. La tradición cristiana decía que casó con Dios, casó con María, casó con Jesús, así eran los monjes, ¿verdad? En la tradición occidental cristiana, el equivalente oriental es renunciar al cordón, tornarse un sannyasi, ya no tener casta. Es un andarillo hay, peregrino. Un parivrajaka es un peregrino. No tiene más ningún apoyo en el mundo. Va a vivir de regalos y mendicar. Esa es la tradición oriental. Yo lo pienso que lo saben. ¿Verdad? Que por esas contradicciones culturales, o diferencias, mejor diciendo, que toman así como no queriendo trabajar a los renunciantes, pero que para uno que estudia ciencia de las religiones, hay las religiones de la floresta y las religiones del desierto. En el desierto hay que organizar una institución para sobrevivir a condiciones desfavorables de sobrevivencia por la carencia de agua, de alimentos, y por calor, el sol, todo eso. Entonces hay una tradición de crear monasterios, como también es el caso en Tíbet, por la altitud y la temperatura. Pero en la tradición hindú, los aryanyakas es que iban a
la floresta. ¿Por qué? Porque la floresta tropical era abundante, tenía alimentos, uno no necesitaba una estructura monástica. Él era un monje por sí mismo. Se comprende la distinción. Entonces él no era un peso a la sociedad, un inútil que no estaba bien viviendo en la floresta. Condiciones sencillas, pero sobrevivía sin preocupaciones mundanales. Ahora, cuando se compara una tradición a la otra, parece entonces que es un inútil, que no hace nada, y quiere imponer culpa, que está todo el tiempo meditando y no produce. Entonces, hay que comprender distintas condiciones para interpretar correctamente los términos. La renunciación de un sannyasi que lo pone a la condición de parivrajaka es que él no más va a tener las protecciones de la familia, de la estructura social. Él es por sí solo. Entonces, cuando yo estaba dando pláticas en Londres, y es un largo recorrido, y me pasé también a conocer las cartas de los maestros, iba a India, yo creo que, no sé si aquella vez fue caso de hacer práctica o de ir a India, yo ya no me acuerdo bien, pero me dieron una lista de invitados especiales y en nombre de Brasil me solicitaron para llenar mi nombre en el libro, esto de visitantes ilustres, lo que yo no sé si sería que estoy a macular el libro, pero ahí me pusieron y yo he puesto mi nombre, lo firmé, y al lado tenía la dirección, cosa que creo deberíamos tener todas las ramas, porque uno viene, después tenemos que tener alguna comunicación, por lo menos el teléfono celular, aquel tiempo no existía eso. Entonces se firmaba la dirección, se indicaba la dirección. Y yo me quedé un poco curioso y volví algunas hojas. Encontré ahí Charles Webster Leadbeater, de Manor, Australia y tal, tenía todo su dirección. Hay más unas hojitas, J. Krishnamurti. ¿Y qué tenía como dirección? No home. No home. Sin casa, sin lar, sin hogar. Que es la descripción clásica de parivrajaka. Como se traduciera una iniciación. Entonces, para uno pensar que es un cambio muy significativo, que uno ya tiene que tener conquistado cierta capacidad de llenarse por adentro sin tener necesidad de apoyo externo. Porque si da un paso más largo que las piernas, no sé si existe esta expresión, después no va a conseguir mantenerse en el sendero. Entonces hay esas proporciones, y por eso conocer los estadios del sendero me parece necesario para tener una visión de los sacrificios progresivos, porque ya si va al último sacrificio, no va a tener suceso si no se ha preparado para la prueba. ¿Está bien? Entonces, a mí me parece muy importante que se comprenda que el segundo estadio ya se da al plano mental. El primero se da en plano astral. No es una iniciación física. Las físicas son simbólicas. Ahí hay la masonería, la iglesia, ahí tiene varios estadios simbólicos que quizá acrecentan alguna bendición,
pero no es lo mismo que una expansión de conciencia en otro mundo. Y que es conferida por un maestro, porque es un proceso de aceleración. No es un proceso ganado a uno por su esfuerzo solo. Él tiene mérito, pero recibe una aceleración, y para eso, para que no sea un problema esta expansión, hay pruebas anteriores. Eso no siempre lo comprenden. El yoga trata de requisitos y un proceso sucesorio de estagios. Pero en el ocultismo se puede hacer un diksha de transmisión de un estado de conciencia, aunque temporario, pero hay que ver antes si el discípulo está pronto, porque si no la expansión puede arrojarlo abajo y no arriba. Quiere decir, al momento de la expansión se va arriba. El problema es el día siguiente, porque no va a se mantener en aquel estadio especial todo el tiempo. Esto está claro. Él no ha conquistado aquel por su capacidad y desarrollo propio. Entonces es elevado temporariamente a un estado de conciencia que después él puede hablar de vivencia personal. Entonces tiene una autoridad distinta la plática de un iniciado, aunque él no sea un iluminado. ¿Por qué? Porque le prestaran un estado de conciencia que todavía tiene que pagar. En Brasil hay una clase que se llama crédito educativo. No sé si hay algo similar acá. Una persona no tiene plata, eso debe ser similar. Sí, una beca. Pero una beca es todo dado por el Estado y no hay retribución necesaria. Esta beca es condicionada como un pago anticipado de un servicio que él va a prestar. Entonces, el llamado en Brasil crédito educativo de un médico, él va a estudiar 7 años pago por el Estado, pero él está compromisado, tiene una obligación, una deuda con el Estado, que va a pasar 2 o 3 años en Amazonia trabajando sin recibir para el pueblo. Es el pago del que ha recibido anticipado. Así me parece es el sendero oculto. El maestro te da una anticipación con una deuda futura, que cuando llegues allá no te vas al nirvana, vas a volver para prestar servicio a la humanidad. Eso me parece que está relacionado. Y ya el entrenamiento es servicio, servicio y servicio. Y si la persona no quiere comprender la naturaleza de este compromiso, no va a progresar en el sendero oculto. Y va a decir que la teosofía y esos caminos, sendero, eso es todo una trampa y que no es verdad y que no funciona, pero no ha hecho el compromiso. Y eso tiene una cierta solemnidad, hay escuelas esotéricas, hay todo un proceso que entrena a uno a comprometerse, y hay algunos que no quieren compromiso. Está fuera de la moda comprometerse incluso con un matrimonio, quiere decir, con un matrimonio espiritual con el maestro. Pero entonces el maestro no tiene nada contra, él solo no va a pasar su bendición a quien no está comprometido con su obra, por la cual el mismo maestro sacrificó el nirvana. Porque el voto del bodhisattva, eso tiene que se comprender, es distinto en Mahayana y en Theravada. Theravada no tiene. Theravada es un camino del budismo para la iluminación de uno.
el voto bodhisattva de Mahayana y Vajrayana son escuelas que desde el principio renuncian al gozo del nirvana en favor del último humano que todavía no ha llegado. Entonces él va a retornar, renunciar de sus estados superiores para servir a la humanidad, ¿verdad? Entonces es importante comprender desde el principio para que no tenga dudas de que hay un compromiso, hay reglas, hay una renunciación, hay servicio. Esto es la propia estructura de este proceso y por eso el maestro te va a pasar una aceleración a ti que no pasará al otro. No es que está privilegiando a unos elegidos, ¿ah? Pero lo privilegia porque están comprometidos y van a tener que pagar tarde o temprano por lo que están recibiendo, no es de gracia. En la naturaleza, las leyes del karma no pueden dar nada por nada. Hay que sembrar para cosechar. Ahí se cosecha antes, pero hay un acuerdo que vas a sembrar después. ¿Eso está claro? Entonces, el camino místico es un camino que uno va conquistando a cada paso. El camino del ocultismo se acelera en estado de conciencia para que pueda ayudar con más intensidad, pero hay reglas, pruebas. Él tiene que probar ser capaz de mantenerse desapegado, mismo cuando reciba un estado superior. Y unos no lo saben, cómo puede ser difícil experimentar lo superior y aún conscientemente volver a este mundo de tiniebla, porque ahí hay un contraste muy grande para que lo que nunca he experimentado, bueno, es más un día, pero para el que sabe a dónde podría estar, que es que se dice del Buda, bueno, pobres hay muchos, pero él era un príncipe que renunció a su realeza para se tornar pobre. Es diferente de uno que nunca ha experimentado o no ha ni siquiera tenido la oportunidad, que no es una renuncia, continuar pobre, ya era, ¿verdad? Ahora, tener y renunciarlo es una experiencia distinta. ¿Cuántos lo harían? ¡Tarán! ¿Ah? Ahí está el altruismo, ¿verdad? Entonces, hay reglas, hay necesarios procesos, y voy a leer algunos pasajes de las cartas que yo creo algunos ya conocen mucho. Es otro artículo de Virginia Hanson, Probación y Chelal. Eso, por supuesto, es muy clásico entre nosotros. Pero de tiempos en tiempos tenemos que repetirlo, porque ya hay otros que ingresan y nunca oirán. Y no lo sé si los otros que han oído. La puerta está siempre abierta para todo el hombre recto que bate, o correcto, o no sé cómo se traduce. Y nosotros invariablemente damos las buenas venidas a los recién llegados. Apenas que estamos con un helicóptero ahí, más o menos. Apenas que al revés de irnos hacia Él es que tiene que vir a nosotros. Mas do que isto, a menos que Él tenga alcanzado aquel punto en el sendero del ocultismo, del cual el retorno es imposible, quiere decir, ya está compromisado.
por él ter sido irrevocablemente juramentado por sí mismo a nuestra asociación, nós nunca, excepto em casos de momento extremo, visitamos ou sequer cruzamos o limiar de sua puerta em aparência visível. Querem alguns tomar um té com o maestro e ficam fazendo busca de especiarias para o dia que chegue, pero não é assim. Por uma emergência pode passar, pero em condições normais, ele não vai vir para um encontro social. É muito ocupado. Si a proporção que el Víter lo propone en los maestros del sendero está aún correcta, debe haber para cada 1.000 millones de personas. Que hablaba uns 50 ou 60 al tempo del libro, e para uma poblação astral de 60.000 millones, e verdade que temos agora 7.000 millones encarnados. Então, há outra quantidade que todavia está em los níveis sutiles, mundo astral, mental, que não. E por favor, imagino, não é possível ter todos ao mesmo tempo, senão já estamos quase em uma loucura. Pero a proporção de um ser que ha alcançado a perfeição e a iluminação muito antes de los outros é muito grande. Ou melhor, muito pequena, porque é 1 para 1.000 millones. Isso. Você usa o sistema inglês que é de 1.000 millones. Os brasileiros dizem bilhões, mas bilhões seria 1.000 millones. ¿No? Bueno, aí, sem dúvida que é por esta razão e também por outras, que todo aspirante deve passar por um período chamado provação. Ele tem que ser testado como se fuera um sistema eletrônico, um circuito, e vamos a tomar as duas puntas aí de como se fuera um voltímetro, e testar a capacidade de suportar carga de cada uno de los componentes, porque si no va a derretirse, va a pegar fuego el circuito, va a ser una tragedia cuando ampliamos la energía. Y a mí, como soy ingeniero civil, he hecho una comparación que quizás sea más fácil de comprender, no lo sé, que es un teste de estructura. Entonces hay testes simulados, se llama teste de carga. Hay testes simulados y hay testes llamados naturales. El teste más natural es los apoyos de madera que se sacan por partes, en cuanto la viga y las pilastras, las columnas, están en proceso de curación química, que en general toma 28 días. Entonces, se hace una forma de madera, se pone el concreto adentro, que es una mixtura de masas con ligantes y piedras, y si es el hormigón armado, entonces se acrescenta unos hierros que le dan más elasticidad o capacidad de flexión, y ahí más importante eso es las vigas, que son en general horizontales, distinto de las columnas, y son, no voy a dar una plática acá de ingeniería, por favor. El importante es que no se puede sacar las maderas antes de los 28 días. O a veces unos sacan proporcionalmente, pero ya eso tiene que ser hecho con conciencia.
porque la estructura todavía no se mantiene a sí misma. Después de 28 días se supone que debe mantenerse. Y si se va a caer, mejor que caiga luego do que después que se pone más un piso arriba y más uno. Cuanto antes se va a caer, mejor que lo sea. Es un razonamiento de ingeniería. Porque cuanto mayor la altura, más graves serán las consecuencias por la caída. Eso es claro. Entonces el maestro hace, o verdad, invoca elementales para testar a uno que caiga ya. Eso puede parecer cruel. Pero en verdad es para evitar una tragedia aún mayor y porque eso afecta a terceros. Si uno cae, no cae solo y puede utilizar malo el poder que va a recibir y ahí sería lo peor. Entonces, nadie entra en contacto con nosotros. Nadie evidencia deseo de saber algo más a nuestro respecto sin se someter a testes o ser puesto a prueba por nosotros. Esa es la regla oculta. Quiere decir, si uno quiere tomar el camino del yoga independientemente, puede tomar su camino. Si él quiere acelerar aún más por servir a la humanidad, tiene esta otra opción que es ocultismo. Y verdad que no está claro cuándo que se consigue caminar mucho en yoga sin tener un maestro. Y no vamos a entrar en esta discusión eterna. Por lo menos se puede hacer la práctica preliminar, porque Patanjali no habla de Kundalini en su libro, pero por supuesto que lo conocía, y que los pranayamas van a llegar allá, pero hace una serie de prerequisitos que son monásticos para que se pueda con seguridad estar preparado para aquellas energías más intensas. Entonces yo he escrito, la lógica envolvida en el test de carga es muy práctica. Si las primeras partes de la estructura de un predio estuvieran deficientes, será siempre preferible que caigan luego en el inicio, pues el número de estructuras apoyadas sobre ellas sería aún pequeño, reduciendo por lo tanto el prejuicio total, y principalmente porque el predio no estaría aún habitado por seres humanos. A medida que la construcción del predio avanza, cada vez más compleja, entretecida quizá, va se tornando la interdependencia de la red de estructuras que se van apoyando una en las otras, creando un sentido de compromiso entre las partes. La gran fraternidad blanca tiene compromiso entre las partes. Ningún maestro está solo. Una verdadera jerarquía de responsabilidad de pilares, columnas y vigas, de modo que uno de esos elementos entrara en proceso de ruptura, la reacción en cadena sería desastrosa como una pirámide de cartas de barajo, como se dice. Y no llamado en Brasil efecto dominó. Cale uno, bla, 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 bla. La calidad de una parte costuma derrubar también todas las otras. Análogamente, el maestro Cache escribió: acordáis-vos que por el hecho de estarmos jugando una partida arriesgada, cujos marcos son almas humanas, que vos solicito conservardes vuestra alma plena de paciencia, teniendo en mente que tengo de mirar por vuestra alma
y también por la mía, es que me propongo a hacer eso a todo custo, mismo con el riesgo de no ser bien comprendido por vosotros. Mi deber primario es con mi maestro, y el deber, permití que vos lo diga, es para nosotros más fuerte de que cualquier amistad o mismo amor. Pues que sin esto permanente principio, el indestructible cimiento que te han mantenido reunidos por tantos milenios a esparsos detentores de los grandes secretos de la naturaleza, nuestra fraternidad o mismo nuestra propia doctrina, tería sido terriblemente desagregada en irreconocibles átomos. Por eso, la quiebra de un juramento con un maestro puede significar la pérdida de una oportunidad por una encarnación toda. Como considera el maestro Cache. Mi querido amigo, vos aconsejo enfáticamente a no asumir una tarea más allá de vuestras fuerzas y vuestros medios. Pues una vez asumido el compromiso, si vos quebraseis vuestra promesa, eso vos afastaría por años, sino para siempre, de cualquier progreso ulterior. El ocultismo no es una brincadera o un juego, exige todo o nada. Entonces, yo hago una comparación con un simulador de vuelo, eso existe acá. Gracias a Dios, entonces puedo viajar con Aerolíneas Argentinas. Es que para no pasar la responsabilidad de manejar el avión, y cuanto sea a un gran avión, a un principiante, hay ahora simuladores electrónicos de vuelo que lo disponen a hacer muchas y muchas veces para ganar la experiencia que tiene uno, no que sea lo mismo, pero menos alguna experiencia, antes de tener el vuelo propiamente dicho. Y han se preguntado alguna vez cómo se eligió Neil Armstrong para ser el primer hombre a poner el pie en la luna, a tomar una personalidad rara ahí que a la mitad del viaje quería usar el cordón y decir, mamá, quiero decir, Pero no es posible investir millones de dólares para llegar a la última hora, la persona no está en condiciones de controlarse por toda la trayectoria del percurso hasta la luna y a lo posible volver. Tiene que haber sido un hombre muy disciplinado y que lo ponía eso arriba de todo o nada. No es una persona común, ¿verdad? Si le pagáramos a uno de ustedes para ir a la luna y no saber si va a volver porque era la primera vez, ¿cuántos acá estarían disponibles? Ahí está una afronta, gracias. Ahí él ya con 15 años de edad se arranjó empleos de cortar grama y eso, aquello, para pagar el breveo o la autorización de vuelo.
Él tenía la autorización de vuelo a la mano antes de tenerla de coche. Esa es la historia de él. Después se envió por las fuerzas de la Marina, ¿no es? De Fuerzas Armadas, y fue enviado a la guerra de la Corea, se condecoró por 78 misiones bien realizadas de combate aéreo, no era un teórico. Se formó en ingeniería espacial por la Purdue University, maestría en ingeniería aeroespacial por la University Southern California, y la lista es muy grande hasta que se envió por su primer viaje espacial en 1966 para el Gemini 8. ¿Por qué Gemini? ¿Por qué gemelos? Porque era misión de acoplamiento. Dicen que llegaron antes que los rusos por eso. Los rusos querían llegar y estaban enfrente en todo. Dieron la primera circunvolución, la primera llegaron a hacer la simulación de la luna, pero no sabían aterrizar, alunizar. ¿Por qué? Porque no investiran antes en misiones de acoplamiento de una nave a la otra. Y por supuesto la nave madre no puede alunizar, hay que tener un acoplamiento con un módulo lunar. Y este señor Neil Armstrong era especialista. Entonces había todo un preparo previo, planeado. Y él ya había pasado por muchas pruebas, como hemos acá mencionado, hasta que se le han elegido, este va a ser el hombre. Así creo, los maestros eligen sus discípulos. Hay que mostrar servicio antes. 8. Bueno, porque también aquella misión tenía el 1, 2, 3, 4. Le eligieron para ser piloto del 8, que ha hecho el acoplamiento. Y cuando se fue para la luna, que era Apolo 11, ya había 10 tentativas anteriores, pero al 11, que sería la primera tentativa de bajar a la luna, con misión tripulada, le eligieron uno que era especialista en misiones de alunizaje y acoplamiento. Nunca nadie lo había hecho. Apolo era el nombre de un proyecto y Gemini de otro. Los dos fueron se cruzando por experiencias que cada proyecto se científicamente acumuló para llegar a una tecnología que tuviera experimentación previa, porque no querían pasar por la crueldad de enviar un hombre a la muerte. No es verdad. Los perros, todo eso, eso. Los rusos enviaron perros. Laika, hay toda. Eso, cuando yo era pequeñito, cada día llegaba una novedad. Le enviaron ahora un perro, la otra vez era un simio. Sí. Sí, ¿verdad? Y que Cristóbal Colombo y Pedro Álvarez Cabral son experiencias previas de navegación aún por el agua. Hay que tener la brújula que no tenía. Si no fueran los musulmanes traer de la biblioteca de Alejandría los conocimientos de los antiguos egipcios sobre la curvatura de la Tierra, que fue calculada por Eratóstenes como 240 años antes de Cristo, ya sabían que la Tierra era curva, y todavía 7% de los brasileños aún lo sostienen que es plana. Entonces tú ves que hay un desplace de más de 2000 años.
entre algunos que se han desarrollado más y otros que se rehusan a desarrollar o recibir una instrucción de maestros de la ciencia externa. Ahora, de la ciencia oculta, hay que tener una preparación para comprender que por miles de años se acumuló un conocimiento en la yoga y en estas ciencias ocultas para hacer pasos que la mayoría de la humanidad no está preparada. Y por eso se toma a veces como unos elegidos que pretenden superioridad, pero las escuelas de misterios son cerradas para seguridad y no para vanidad. Pero que hay la posibilidad de un hombre desarrollarse mucho más que la mayoría de la humanidad. Y los ejemplos son el Cristo y el Buda. Son seres que para nosotros son divinidades. Aunque somos todos nosotros Cristos y Budas en entrenamiento. Eso es que lo enseña la teosofía. No hay diferencia entre nosotros y ellos, sino el grado de desarrollo de facultades que en nosotros están latentes o adormecidas. Y el yoga es un sistema científico de desarrollo. Y por supuesto, si tú vas a poner un chico en un laboratorio para ver lo que pasa si mezclamos los elementos y uno mezcla el agua con ácido sulfúrico y ya. Entonces no podremos poner una persona en un experimento que no está preparado previamente. Y algunos creen que eso es un ocultismo, vamos a ver lo que es. Y solo una curiosidad, pero si hay negligencia, si no hay disciplina, si no hay perseverancia. Hemos leído los 9 obstáculos, negligencia era uno. ¿Se acuerdan cuáles eran los 9 obstáculos? El primero era enfermedad. Se está enfermo, dependiendo del caso, o se va a curar o vamos a dejar a la próxima encarnación. Hay algunas condiciones que son requisitos. La segunda, abatimiento. La tercera, duda. Por supuesto, hay que comprender el procedimiento. Y tener certidumbre de su eficacia. Imagina si Neil Armstrong a la mitad del viaje dice, eso no va a llegar a la luna. Empezar a llorar dentro del módulo. No, por favor. Y verdad que no funcionó bien al final y él ha tenido que manejar sin la computadora. Ustedes han estudiado cómo fue el primer alunizaje. A la última hora los computadores no estaban funcionando bien, había una pérdida, no sé si de combustible, y él lo manejó a la mano. Y si no fuera persona experiente, ya se fracasaba, o llegaría a la luna, pero no volvería a la nave madre. Porque hay un cálculo muy específico de ángulos para economizar, porque verdad que peso significa, o combustible es peso. Y todo eso es un cálculo así terrible. Voy a dar unos datos a ustedes que a mí me impresionaron mucho sobre esta misión, que es la proporción de peso al combustible. A ver, cuando se desplegó el Apolo 11, que es una comparación con el desapego, no sé si han estudiado el Saturno 5, que era el nave propulsora del Apolo 11.
Bueno, hay cosa. Sí, ¿verdad? Tal vez no tuvieran toda la tecnología, pero yo tenía casi recién completados 10 años de edad, lo miré eso por la televisión. Entonces eso para mí, a los 10 años, era un acontecimiento. Y el portero de mi predio dice que todavía es un truque de Hollywood y que nunca se pasó, que es un fake news. Hay muchos que no creen. ¿Sí? Pero hay espejos que se pusieran allá y tú puedes probar porque se manda un láser y él reflete. Si no tuviera el espejo. Sí, pero dicen que es no decía Hollywood, él decía un truque de Hollywood. Ahí son 46 toneladas es la nave y 5 toneladas el módulo de comando y el módulo de servicio 24 toneladas y el módulo lunar más 16 toneladas y el conjunto llegaba a 110 metros de altura, que con un edificio de 44 andares, 34 para Saturno 5 y 10 andares para Apolo 11. De esos, son 2.923 toneladas de la masa correspondía solamente al combustible. Y se perdía a 1.6% del trayecto. Quiere decir, la 90 el primer estadio de despliegue representaba poner a una altitud de 61 kilómetros. Se gastaba 98% del combustible. Quiere decir también en la vida del ocultista que llegar al grado de Parivrajaka va a necesitar un esfuerzo del 98% de nuestra energía. No sé si perciben que estoy haciendo una analogía, que el problema es el apego que tenemos a la Tierra, como la gravedad. Una vez que uno empieza, es por eso llamado Sakridagami, aquel que ha ingresado en la corriente, él se va al océano, el río lo lleva solo. El problema es ingresar en el velero, que sea un bote, y seguir. Es el esfuerzo de salir de la tierra, desplegarse de la familia, del hogar, con las comodidades. Eso es el mayor obstáculo. Porque nos protegido del mundo por centenares de reencarnaciones de esta forma, y de un momento a otro vamos a tomar peligro para todo. Entonces la idea que el segundo estadio, después de los 61 kilómetros, que se representan 0.008% del total de la jornada, a una otra fracción de 30% corresponde al segundo estadio, que es descartado 6 minutos después. Es decir, en tiempo, en 6 o 7 minutos de viaje, ya casi todo el combustible se fue consumido. Y el resto se va por inercia. Entonces, esta expresión, que un pequeño paso para el hombre es un gigantesco salto a la humanidad, o si quieren, como decía Krishnamurti, que el primer paso es el último paso. Porque, verdad,
también que el botón de Giordano Bruno a la, ¿cómo se llama? A la batina, sotana, ¿no es? A la sotana, que aquí en los tiempos medievales tenía muchos botones, no era velcro, trac, trac. ¿Eh? Entonces, si uno errara un botón para llegar al final y percibir que tenía que empezar todo de nuevo, entonces la prueba es hecha en el principio, no al final. Todo el ocultismo, la dificultad está en principiar. El final es proporcionalmente fácil, porque uno ya tiene rumbo. El problema es cuando estamos completamente perdidos y despistados por el mundo exterior y no hemos ingresado a la jornada interna, esotérica. Ahí la necesidad de un combustible espiritual, por ahí hago una analogía, es tremenda. Parece inexequible. Parece inexequible. Ahí otro pasaje de una carta dice, ellos han hecho o asumido un compromiso solemne conmigo, la mayor parte de ellos, en la vida y en la muerte. La copia del compromiso está en las manos del Mahachohan y yo estoy ligado a ellos. Está en las cartas, si les gusta. Quiere decir, sí, está en Brasil, carta de los maestros Apecine, carta 130 de la versión cronológica, para nosotros en segundo volumen, página 290. Yo no sabré, acá he visto que ahora tienen también la orden cronológica, pero ahí hay que ver, mejor procurar por la carta 130. Pero él dije que aquello que tomamos como una cosa sencilla, los maestros lo ponen mucha importancia. No es como un matrimonio que hoy estoy enamorado y mañana ya no lo sé más, y ahí cuando si el chico no es mío o queda contigo, ahí los testigos y el juez van a decir que hay que pagar una pensión y no lo quiero, entonces te va a la prisión. Porque hay una responsabilidad. No es una cosa del karma común. El ocultismo, el karma paga de forma distinta, porque es una gran oportunidad y para los dos lados. También la pérdida tiene consecuencias. Entonces, la segunda iniciación es en el plano mental. Y ahí desarrolla poderes. Y lo corresponde entonces a que el bautismo del Señor, cuando desce la paloma, que significa la gracia y los poderes, y a él ya pasa 40 días de prueba al desierto. Y al venir el poder, hay prueba. Lo que es tomado como una idea de que el propio Cristo estaba evolucionando, porque muchos lo creen que ya nació perfecto. Pero entonces, ¿por qué la prueba de 40 días? Son solo preguntas, nada más. Pero la visión teosófica es que mismo un maestro, cuando reencarna, tiene que pasar de nuevo por todo el proceso. ¿Por qué? Porque hay que entrenar nuevos vehículos, de como si fueran diferentes caballos. Bueno, yo soy campeón de hipismo, pero con el caballo A. Ahora me voy para el caballo B. Bueno, vamos a entrenar el caballo B para ser campeón más una vez. Pero es otro caballo, reencarnaste, es otro cuerpo. Hemos que pasar todo de nuevo. No está claro para muchos. Ya nació perfecto. No es así. Esta perfección tiene que ser puesta a prueba y el entrenamiento empieza
Por supuesto que un jinete experimentado lo hace con mucha facilidad. Va a hacer en pocos años lo que vamos a tomar por 50 encarnaciones. Pero aún así, dicho en la carta que el maestro Cache pasó por una prueba que si no fuera un tío de él, se perdería tal vez la encarnación. Eso está en la carta. Eso Juan Viñas me ha enseñado. ¿Ah? Estoy quizá dando una versión más de ingeniería y la señora Radha lo pone entonces después del plano mental. Kutichaka quiere decir el que ha construido una cabaña. Claro que no es en el mundo físico, es un estado de estabilidad en el mundo mental. Entonces ya conquistó una serenidad, una paz, una luz arriba. Sacrificó lo de abajo, pero ha ganado alguna cosa arriba. La tercera se llama Hamsa porque en sánscrito significa el cisne, que según su mitología era capaz de separar con el bico el agua de leche después que ya estaban misturados. Has intentado separar agua y leche con una cuchara, sí. Para mostrar que es una capacidad de discernimiento muy, muy exquisita, refinada. Y se le corresponde al budismo a Anagami, aquel que no vuelve más. Porque se dice que aún en aquella encarnación llegará al final de las compulsorias. Y después, esa es una experiencia en el plano causal, o aquel samadhi más abstracto del mental. Después viene el Sananda Samadhi, quien es el búdico, y corresponde a la iniciación del Arhat. Y la última que sería el Dharma Mega Samadhi, aunque hay una experiencia previa del Sasmita Samadhi, que es en el plan nirvánico, y también así no es el vehículo átmico. Después esta experiencia en el nivel aún superior ya de la moda, que sería el Sabija Samadhi, pero temporaria. Y por último, una experiencia final de Dharma Mega Samadhi, que hemos hablado acá, que ya no más necesitará volver, porque cruzó la última nube o está por arriba de la lluvia de los mortales. Un estado de conciencia en que la luz del sol no más va a hacer poner, o no hay lluvia que pueda ocultarla, y por lo tanto es la luz que no se apaga, como le prefiere el lenguaje de Krishnamurti. Es un estadio de iluminación entonces irreversible. Todo eso son de grados, estadios a conquistar, sea por la plática, sin o con un maestro, si es posible o no es, no voy a discutir acá. Pero se hablan de 4 sendas. La oculta, que depende del maestro y de una fraternidad, ¿verdad? La mística, que sería acelerada también como la primera, pero ya por uno y también solo, o entonces sin la aceleración tanta que habría en la primera senda. La tercera, que es la llamada el sendero natural, que eso va así como un helicoide por la montaña, y sube y toma centenares de encarnaciones. Y lo peor es la cuarta, que apunta abajo, que es de la mano izquierda o de la magia negra, y la gran contribución viene en general de la primera. La primera es formadora de magos negros, porque desarrollan antes y no tienen preparo, y ahí se utiliza mal,
Y hay algunos que ya desde el principio empiezan por el lado errado. Ahí se puede tomar aquel film de Star Wars, la Guerra de las Estrellas, ¿ah? Que el Anakin Skywalker, él quería usar sus poderes para salvar a su esposa de una dolencia. ¿Se acuerdan? ¿No vieron la película? Lo van tal vez que tener que leer, pero Subarrao ha hecho una cosa así, que se quedó con una infección de la piel. Él invocó elementares porque su esposa estaba mal y yo creo que el maestro no le autorizó a hacerlo. Es verdad que ni el poder de curación de Olco. Ese es son 9 films. Eso la juventud lo sabe. ¿Está bien? Es una secuencia de 9, pero es el tercero de los Sikhs que representa. Estos señores han leído nuestros libros, porque si no, no hacerían historias que involucran a esos poderes. Es muy perceptible que han leído. Bueno, él se transformó en Darth Vader, aquel que pone el preto así. Subarrao se murió. Sí. Y Olcott intentó salvarlo, pero no fue posible. Y mira que Blavatsky, cuando escribía la doctrina secreta, se aconsejaba con Subarrao. Era un casi nivel equidistante o equivalente de desarrollo. Y él se cayó por un buen motivo, van a decir, pero no podemos usar estos poderes para nosotros, ni siquiera para los cercanos. ¿Ah? Y por supuesto que va a tener oportunidad en otra encarnación, no es una calidad para siempre, pero aquella encarnación se terminó que creo que tenía unos 35 años. Se metió con fuerzas que todavía no conocía de todo, o porque era elemento personal, no consiguió controlar. Cuando mi hija nació, ella tenía un padre astrólogo y un obstetra como abuelo. Y ahí que la tensión era mucha, porque yo quería algunas fechas favorables a ella y el abuelo necesidades de mejor desarrollo del cuerpo por la medicina. Entonces ya estaba mi esposa en la mitad ahí sufriendo y llorando porque cómo atender a los dos. Y llegamos a un promedio, eso sería una larga historia. Pero el punto es que él ha hecho los partos de sus 2 hijas y sus nietos, pero siempre con un auxiliar que si algo pasara con él, quiere decir porque es muy difícil ser impersonal y hacer una cirugía en tu propia familia. Y él lo ha hecho. Quiere decir, es posible, pero también porque todo pasó bien. Si hubiera un riesgo mayor, él va a tener que solicitar, tal vez ser sustituido por una persona que está más isenta. Entonces, usar estos poderes para nuestros familiares fue un problema para Subarrao. No estoy a hacer juzgamento, pero ahí hay una ley y quizá él no tendría la autorización, porque no podemos alterar el karma que está establecido. Cuando se hace una bendición, Jesús lo decía, que tu fe te ha curado.
No fue él, que era solo intermediario. No se puede usar la voluntad personal, porque ya entramos en una magia gris. Si pongo mi mente a producir una alteración de un karma que la persona no merece, estoy comprometiendo el equilibrio de las fuerzas de la naturaleza. Entonces, el grado de impersonalidad que hay que desarrollar para utilizar esos poderes. La señora Blavatsky, por ejemplo, tenía una bala de la batalla de Mentana en la columna. Se luchaba con Garibaldi por la liberación de Roma, de los estados papales o del Vaticano. Esa es toda ahí se confinó al final el Vaticano ahí con un estado propio, pero en la Edad Media tenía casi toda Italia. Y por esta conquista de una libertad, la señora Blavatsky luchó. Y nadie ha tenido coraje de sacar esta bala porque podría quedarse en la columna paralítica, ¿no? Entonces, ella se murió con esta bala. Unos dicen, si tú tienes poder de sacar un anillo y desmaterializarlo, y poder ahí dentro de, ¿cómo se dice eso? No, ese almohada o eso. Ella lo hacía. Y porque tiene el nombre de la persona, es fácil, con la tijera se abría y estaba lá. Eso era el mínimo que hacía en sus secciones de pequeños grupos para probar que la materia podría ser desmaterializada, transportada, que no era el materialismo del siglo XIX. Pero ella pagó su vida encurtada, y lo dijo en su biografía por Wachtmeister, capítulo 8, que se encurtó su vida porque gastó vitalidad física en hacer fenómenos. Pero le preguntaba, ¿por qué no utiliza entonces el poder? Lo mismo lo han dicho a Cristo, si es el Hijo de Dios, ¿por qué no desces de esta cruz? ¿Por qué no utiliza esa fuerza, este poder, para sacar la bala que tienes en la columna? O el mismo maestro, cuando lo produció, que viviera más unos años, si lo han leído su biografía, le extendieran para terminar la doctrina secreta a su concorde, quiere decir, lo preguntaron, ¿quiere terminar? Estaba por se morir. El médico iba a firmar el óbito por mal de Bright, es que de los riñones, por eso estaba llena de agua. Ahí este maestro le ha hecho la pregunta, me gustaría que terminara la doctrina secreta, pero vas a tener que continuar más. Ella lo aceptó, pero él no sacó la bala, no le dio un cuerpo nuevo, fue solo un karma más de continuar, un cuerpo que estaba ahí muy doloroso, sobrevivir más algunos años. Entonces, mismo con la intervención del maestro, los dolores no fueron removidos, porque ellos respetan la ley del karma. Y uno no puede usar el poder para uno mismo. Cuando el maestro Jwalkul se batió con la nariz, con una columna o cosas así, fueron los otros dos que lo curaran. Él no utilizó a uno mismo. Esos son detalles de la estructura, de la fraternidad, por las informaciones que tenemos de las cartas, que nos deberían despertar atención. No se puede utilizar el poder para uno mismo.
¿Por qué? Porque es el principio de la corrupción. Y ahí empieza todo lo que los gobiernos, ahí está Platón decir que es verdad que en la comunidad se percibe más que en el individuo. Eso es la república. Si hay justicia, empieza por uno. ¿Ah? Entonces, los estadios de despliegue van a llevar al karma cero, cuando se pagan todas las deudas. Por supuesto, antes tenemos que aprender Nishkama Karma, acción armoniosa, acción sin generar residuo karma. Si no hemos aprendido eso antes, no vendrá jamás la liberación, porque estamos pagando una deuda y generando más 5. El principio brasileño del papagayo. Uno hace un nuevo préstamo para pagar el anterior. Eso somos especialistas, y quieren enseñamos la técnica. Pero va aumentando la deuda. Ahí uno prefiere, bueno, la idea es que se va a morir antes de pagarla. Después los hijos a la hora de hacer la división de las herencias se van afuera, nadie lo quiere, porque ahora es una deuda, no es una herencia. Y bueno, no voy a entrar en esas tragedias, pero quiero decir, al contrario, el camino espiritual es uno en que no puede quedar ninguna desarmonía, porque es con sacrificio que Dios crea el universo, y para liberarse uno tiene que estar de manos dadas a Dios y un cooperador también en el sacrificio. No sé si hay preguntas, como no estamos con Ernesto, yo pasé el tiempo. Así se siente la falta de él, las mínimas cosas. Quizá hacemos... Sí. Sí. No, volviendo al tema del karma colectivo. Al comienzo del día. No, creo que estaríamos todos interesados, o sea, la mayoría de los concurrentes somos argentinos, a ver qué es lo que tienes estudiado sobre el karma argentino. Eso hablamos después. Queridos, hablar de karma de Argentina o de Brasil sería un curso nuevo. ¿Cómo no? Sí, Ricardo, te quería consultar con respecto a lo que hablaste sobre las iniciaciones y, por ejemplo, hablaste dos cosas que me llamaron la atención que tienen que ver con la comparación con un circuito y después, bueno, el hecho de la inercia y toda la comparación con los cohetes y en un momento hablaste de combustibles diferentes. Hablaste como si todos los procesos de iniciación, aparte de ser parecidos a un circuito, también necesitan de otro tipo de combustible, otro tipo de energía. Eso. Y una transformación sobre los distintos vehículos. Sí, por supuesto que combustible significa deseo, energía mental acumulada. Krishnamurti decía que religión, es una definición que ha dado en un video, religión es acumular energía para llegar a la verdad. Me parece un acúmulo de combustible para tener la fuerza de romper la distancia entre la tierra y el cielo. Lo que hace eso es un rayo, de ahí la comparación con la electrónica, porque es como un capacitor que tiene que vencer una resistencia. Entonces, tú tienes que crear una diferencia de potencial tan grande que se rompa la resistencia y se crea un rayo que va a unir la tierra al cielo. Así se crea también el cuerpo causal. Los animales no tienen un cuerpo causal,
y se dice que el alma es colectiva. Hay un punto en el camino que la tensión acumulada de desarrollos y intenciones se queda espiritual y rompe la resistencia, y aquel animal no nacerá más en cuerpo animal, porque ahora él se creó en Vijnana Maya Kosh, que tendrá, por consecuencia kármica, tomar otro camino de reencarnación, y es un ser humano. Ahora, es interesante percibir que si aumentamos la energía sin que esté atestado el circuito, él puede destruirse. Entonces, para despertar Kundalini, que es una de las... ¿Verdad que esas energías están siendo trabajadas en las iniciaciones? Por supuesto. ¿De dónde viene esa energía? Pero al despertarla, hay que primero tener certidumbre que los canales van a soportar la diferencia de potencial si lo comparamos con un circuito electrónico. Vamos a decir que estamos trabajando con una, no sé, 110 volts, no sé cuánto sería acá. El doble. Doble. Entonces, para el doble tenemos que tener el doble o proporcional de metal, de cubiertos de plástico, isolantes, y hay toda una ciencia ahí, ¿no es verdad?, para se construir que no va a pegar fuego. Pero si necesitamos de ahora un motor y vamos a poner una tomada de fuerza de 380 o no sé cuánto, ahí vamos a tener de nuevo que explicar, no, ese enchufe especial, ahí si tú llegas ahí y lo pones para tu grabadora y ¡zum! Entonces sí, pasó conmigo cuando yo fui a dar charlas una vez en Viamão, que es una ciudad colada no es cerca, es que si tú no miras, a veces no hay aviso en la calle, tú estás dentro de otra ciudad, que es colada a Porto Alegre, de que se desarrollaron tantas alrededor de San Pablo, es lo mismo. Hay tantas ciudades alrededor de San Pablo que tú cruzas de una a otra sin percibir. Pero a veces, en ese caso, el voltaje es distinto, era el doble. Y yo estudiaba en la Universidad Federal de Rio Grande do Sul, en el campus, y después se desarrolló una otra parte que ya no cabía más en la ciudad. Y los alumnos denominaron el matus, porque ya era en medio del mato. Esas son cosas, unos chistes y bromas de los alumnos. Pero cuando fue a dar una plática, ya no me avisaron, y yo enchufé ya el slide, pareció un brillo. Y empezó a aparecer una pelota preta y ¡chum! Desapareció todo. Ahí se quemó todo el aparato, porque si no es proporcional o si no ha sido testado antes, aumenta la energía, se fue el circuito electrónico. Entonces las pruebas existen para saber con anticipación si una experiencia iniciatoria será soportable. Porque puede ser descompensar toda la personalidad, se quedar loco, se quedar eso, desarrollar vicios y no virtudes. Porque si el canal no está limpio y puro, la energía va a despertar cosas no interesantes, ¿verdad? Entonces tenemos unos 10 minutos y volvemos. Muchas gracias.